Rogelio Franco presenta Impacto Noticias. Información, comentarios, entrevistas, el seguimiento al acontecer diario de San Martín Texmelucan y la región. Impacto Noticias con Rogelio Franco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es viernes 15 de diciembre año 2017 y es la emisión número 130. Recibimos al licenciado José de Jesús Aguilar. ¿Cómo está, licenciado? Bien, señor licenciado, buenas tardes al auditorio. Trabajando últimos días del año. ¿Y el último? Ya hoy se van los juzgados de vacaciones. Así es, último día. Muy bien, pues vamos a seguir comentando acerca de muchos temas que le interesan a nuestra audiencia y que en los temas anteriores pues ha habido excelente respuesta. Qué bueno, de eso se trata, licenciado, que nuestra participación favorezca al auditorio. Así es, licenciado, fíjese que cuando las personas requieren dinero, acuden a los préstamos, acuden a la firma de títulos de crédito. Y en estos casos, a veces el pagaré, la letra de cambio, o a veces se reciben cheques o se expiden cheques y todo ello. Todos estos títulos de crédito en algún momento traen sus consecuencias jurídicas si es que no se cumple con los términos. Correcto. ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, con una letra de cambio, con el cheque, con el pagaré. Los documentos que usted acaba de mencionar, licenciado, están regulados por el Código de Comercio y por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Uh-huh. Y la característica fundamental de estos tres documentos, tanto del cheque como del pagaré y la letra de cambio, es que traen aparejada la ejecución. ¿Esto uh-huh. qué quiere decir? Que no se necesita ningún acto previo para poder reclamar su autenticidad, sino que la sola existencia del documento es suficiente para poder iniciar un juicio mercantil en contra del deudor. Hay que decirlo con toda claridad que al paso de los años la letra de cambio ha caído en desuso, inclusive por sus características específicas. Sí. Lo que hoy en la mayoría de las ocasiones se ocupa es el pagaré y por supuesto el cheque. Los tres son títulos de crédito, los tres traen aparejada su ejecución y desde luego que quien es el tenedor del documento tiene la posibilidad de demandarle al deudor el cumplimiento de la obligación consignada en ese documento. Licenciado, para dejar claro a la audiencia, ¿qué es la ejecución? Bueno, traer aparejada la ejecución significa que el documento se convierte en un documento cobrable. Sí. Es decir, que presentándolo ante una autoridad judicial es suficiente para que la autoridad lo requiera del pronto y ejecutivo pago, como decimos técnicamente, es decir, le requiere el pago del adeudo consignado en ese documento y de no hacer el pago vendría un embargo precautorio para garantizar las resultas del juicio. Esto no sucede, por ejemplo, licenciado, con un contrato o con una factura, que no son documentos que traen aparejada su ejecución y que para que estos surtan efectos sería necesario complementar con un mayor número de pruebas el documento primigenio, como los que estamos diciendo, pero no así para el pagaré, para el cheque o la letra de cambio, que sin necesidad de otra prueba más, eso es suficiente para poder iniciar. Muy bien, para suscribir un pagaré, ¿quién lo puede suscribir? O sea, firmar. Recibe alguien dinero y firma un pagaré. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier persona con capacidad de goce y con capacidad de ejercicio, es decir, una persona que esté mentalmente apta y además sea mayor de edad. Por supuesto, un pagaré firmado por un menor de edad pues es nulo porque no tiene esa capacidad de ejercicio que la ley le atribuye. Bien, licenciado, un pagaré, ¿desde qué cantidades hasta qué cantidades se puede suscribir? Bueno, pues en realidad no hay límites. La legislación no establece límites. Establece una diferencia para su cobro respecto del procedimiento a seguirse, es decir, puede ser que un pagaré sea firmado por una cantidad y tenga que celebrarse a través de un procedimiento ejecutivo mercantil escrito o, en el entendido de las reformas del año 2015, en un procedimiento ejecutivo mercantil oral, que son las nuevas modificaciones al Código de Comercio que tenemos desde 2015 y que para este año 2018 entrarán en vigor otras más, señor licenciado, y que en el 2017 ya hemos tenido reformas al Código de Comercio que han entrado en vigor. Pero cualquier persona puede suscribirlo y la cantidad pues no es limitada. Finalmente es un documento en el que se consigna una deuda y por la cual el deudor se compromete a pagar al acreedor el dinero que haya recibido. O sea que una persona puede firmar un pagaré por 1,000, 2,000, 3,000, 100,000, 300,000, por la cantidad que sea. La cantidad que sea. No requiere un documento extra. No lo requiere, sobre todo, repito, porque traen aparejada la ejecución. Mucho cuidado porque muchas de las veces ha habido gente malintencionada que lo que ha hecho es cambiarles los pagarés y les van aumentando las cantidades y entonces se cae en el cobro excesivo de intereses o en el tema del interés sobre el interés. En fin, ahí ya serían condiciones de defensa del propio pagaré o de la defensa del propio deudor que ante un abuso del acreedor pudiera estar pagando una cantidad mucho mayor que la que está debiendo.
El pagaré lleva incluidos unos intereses. ¿Hasta qué intereses puede cobrarle el acreedor a un deudor suscritos ahí en un pagaré? A ver, no necesariamente tiene que tener intereses. Entre el acreedor y el deudor puede haber el pacto de que no haya intereses. Sí. Aunque, si el pacto es que no hay intereses, el Código de Comercio y la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito establecen que para el caso de no haberse establecido intereses en el pagaré, el acreedor puede reclamar hasta el 6% anual. 6% anual de los intereses moratorios. Si es que no pactaron intereses. Si es que no pactaron intereses. Si pactaron intereses, pues hay un criterio de la Corte en el sentido de manifestar que el acreedor no puede cobrar intereses mayores a los que cobran las instituciones de crédito. De repente hay quien cobra el 15, el 20, hasta el 30% y ahí ya caemos en el delito de fraude por usura. Sí. Entonces, mucho cuidado porque a veces por tratar de nosotros mover el dinero y por tratar de ganar un dinero respecto de nuestros propios ahorros, pues podemos meternos en un problema. Entonces, mucho cuidado porque los porcentajes, si superan cierta cantidad, si están por encima de los autorizados por el banco, por las propias instituciones bancarias, entonces caeríamos en un fraude por usura en donde pudiéramos tener una responsabilidad penal. ¿Hasta qué porcentaje podríamos hablar que sería un porcentaje legal y que no se cae en la usura? Mire, yo creo que en una condición como se comporta el mercado y en la volatilidad que puede tener el mercado y el propio Banco de México autoriza a las instituciones bancarias, yo creo que entre un 8 y un 10%, más o menos máximo. Pero ya estamos hablando de un verdadero máximo, sí, ¿no? Incluso ya en topes de riesgo. Más allá del 10% me parece que sería una condición de fraude por usura. En la cual el deudor podría alegar claro, que no está en condiciones y que en determinado momento abusaron de su confianza, de su situación difícil que estaba pasando o alguna situación así. Es correcto, abusarían de la situación económica en la que él se encuentra y entonces sería una deuda impagable, sí, que lo que provocaría sería entonces pues que esta persona caiga en un estado de insolvencia absoluta en donde no pudiera responder a la deuda que tiene con el acreedor, y si hay bienes, pues entonces los bienes empiezan a perder y entonces los bienes empiezan a dilapidar y entonces hay un abuso generalizado de parte de aquellos acreedores que de manera dolosa establecen este tipo de intereses moratorios. Licenciado, ¿qué tiempo tiene una persona para ejercitar su derecho y ejecutar el documento? Esto es, desde que hace el préstamo de dinero, le firman un pagaré, ¿qué tiempo tiene para, en caso de que no se lo paguen, reclamarlo? A ver, la acción ejecutiva mercantil, que es sí, la que hablamos, que es la que tiene que ver con la característica específica de que el pagaré se ejecute por sí mismo, prescribe en 3 años. 3 años. A partir del vencimiento del documento. Es decir, si el documento vence el 15 de diciembre del 2017, a partir de esta fecha se tienen 3 años para poder promover el juicio ejecutivo mercantil, lo que significaría que estaría venciendo, prescribiendo su derecho para ejercitar la vía ejecutiva mercantil el 15 de diciembre del año 2020. Sin embargo, no hay que perder de vista que prescribiría la acción ejecutiva mercantil, más no así la acción ordinaria mercantil. La acción ordinaria mercantil pudiera continuar, pero a diferencia de la primera de la que hablábamos, para la acción ordinaria mercantil ya se necesitarían acreditar otros mecanismos y otras pruebas para demostrar de dónde vino el dinero, cómo le entregó el dinero, quiénes estuvieron presentes cuando le entregaron el dinero, cosas que no requiere la acción ejecutiva mercantil. Así es. No sé si me debe explicar, pero esta es la situación general. Todavía puede recuperar su dinero el acreedor después de los 3 años. Por supuesto. Pero ya no en la acción ejecutiva. Ya no en la acción ejecutiva, ya no vendría un embargo precautorio. Tendríamos que acreditar de dónde sacamos el dinero, sí, dónde se lo entregamos, por qué se lo entregamos, ante quién se lo entregamos, una serie de pruebas que tendríamos que relacionar con el propio documento para demostrar su efectividad. Bien, licenciado, un pagaré requiere, por ejemplo, de una cantidad de, hablemos, 100,000 pesos. Sí. ¿Requiere de algún contrato? ¿Requiere de la existencia de algunas otras cosas para que este pagaré tenga vida, vigencia y se pueda llevar a cabo la acción ejecutiva? Qué buena pregunta me hace usted, licenciado. A ver, los documentos como el pagaré, el cheque o la letra de cambio, que son títulos de operaciones de crédito, sí, no ameritan otro documento que les dé validez. Son y tienen la característica de ser autónomos. Sí. Es decir, por sí mismos valen. Pero, cuidado, hay ocasiones en las que en los contratos se establecen como garantías de cumplimiento los pagarés. Sí. Para quien haga esto no siempre es recomendable porque el hecho de que un pagaré esté relacionado con un contrato le quita la autonomía al pagaré. Y entonces
deviene la relación perfecta entre el pagaré y el contrato, y entonces caeríamos en un incumplimiento de contrato, más no así en un incumplimiento de una obligación mercantil. Pero para contestar muy claro, el pagaré es autónomo y por sí mismo puede ejercitarse sin necesidad de otro documento. Así es. Licenciado, y en este caso, ¿el acreedor tendría doble vía para cobrar? ¿Una civil y una mercantil? ¿O nada más civil? Cuando se está estableciendo dentro de un contrato garantizar la obligación con algunos pagarés. Un asunto bien defendido, le diría yo que solamente tendría la acción civil, la del contrato. Sin embargo, hay quienes esconden el contrato y mandan el pagaré a una acción jurisdiccional. Aquí será habilidad del abogado defensor o del abogado que esté de parte de la parte demandada, que verifique, que haga una investigación real de lo que el propio cliente le manifieste, de cómo fueron las circunstancias del hecho, y entonces ya poder establecer una estrategia de defensa mercantil para poder acreditar que no debe de ser en la vía ejecutiva mercantil, en una autonomía de un documento, porque este está relacionado con otro, que es un contrato, que es aquel contrato en todo caso ante quien se incumple. Esto sucede mucho, por ejemplo, con los créditos automovilísticos, en donde hay un contrato de compraventa, se garantizan los pagos con pagarés, y bueno, ahí viene la distorsión entre la acción civil o la acción mercantil. Bien, ¿cuándo termina todo esto? ¿Cuándo el acreedor termina de cobrar completamente su documento cuando no es pagado en sus momentos, conforme está establecido en el mismo pagaré? Hay una serie de etapas en el procedimiento ejecutivo mercantil. La primera oportunidad para hacer el pago una vez que se ha demandado la acción ejecutiva mercantil es la que se le denomina emplazamiento. Es decir, en el emplazamiento que viene aparejado un auto que se llama auto de execuendo, en donde se ordena el pago y o embargo de bienes. Ese es un primer momento en donde el actuario del juzgado le va a requerir al demandado le pague en ese momento, y le va a requerir que en ese momento cubra la deuda junto con los intereses que hasta ese momento se tengan. Sí. Si no lo hace, entonces en ese momento se puede proceder al embargo precautorio, es decir, un embargo, digamos, de manera preventiva. En prevención de que me pagues. De lo que me vas a pagar después. Se pueden embargar bienes y entonces continúa el procedimiento. Una vez que el procedimiento continúe después de todas sus etapas, es decir, después de la contestación de la demanda, del desahogo de las pruebas, de los alegatos y de la sentencia, vendrá una sentencia que condenará o absolverá. Si la sentencia condena y no fue recurrida, o al haber sido recurrida se confirma por la segunda o incluso la tercera instancia, entonces en ese momento vendrá la etapa de la ejecución de sentencia. Y entonces la ejecución de sentencia lo que tendrá como resultado será que esos bienes que se hayan embargado procedan a una condición o a un procedimiento de remate, un procedimiento de remate y adjudicación para poder garantizar el adeudo que se tiene de manera líquida. Es decir, si me debes 2,000 pesos, te embargo algo que vale 2,000 pesos, remato y me adjudico una propiedad, ya sea mueble o inmueble, y con eso me doy por pagado de la deuda. Acaba de abordar un tema interesante. ¿Qué es lo que se puede embargar en un juicio de este tipo por el no pago de un pagaré? Mejor le contesto qué es lo que no se puede embargar. Bueno. A ver, es que en la regla general se diría, se puede embargar todo, sí, todo menos aquello que sirva para la subsistencia de la persona, aquello que sea necesario para su seguridad trabajo y para su trabajo, y aquello que le permita el desarrollo normal de sus actividades. Es decir, todo lo demás, todo lo que sean alhajas, dinero en efectivo, bienes inmuebles, por supuesto, todo aquello que garantice las resultas del juicio se puede embargar. Pero, por ejemplo, si en este momento nos llegaran a embargar y solamente tenemos una sola cama, no nos pueden embargar esa cama, porque esa cama es donde nosotros podemos descansar, es una condición que no nos pueden quitar, porque entonces violaría un derecho humano fundamental. Ni la estufa. No, por supuesto. Nada que nos permita la subsistencia, ni la estufa, ni un tanque de gas con el cual nosotros estemos obteniendo agua caliente. Si tenemos dos, entonces sí uno. Pero si solamente contamos con uno, no nos lo pueden embargar. Todo aquello que nos permita la subsistencia y el desarrollo normal de una actividad, eso no nos lo pueden embargar. Bien. Si en determinado momento embargan automóviles, sí, ¿qué pasa con ellos? ¿El deudor los tiene que entregar de inmediato? ¿A quién se los entrega? Puede ser que en una conducta, digamos, responsable el deudor lo entregue, pero esto pocas veces sucede. Sí. Lo que tendría en todo caso es, se señala el bien mueble a embargar, que es un automóvil, y entonces el juez que lleve el procedimiento gira un oficio a la autoridad vial o a la autoridad de seguridad pública a efecto de que retenga ese bien. Y entonces la autoridad de seguridad pública tendrá que detener ese vehículo y lo tiene que poner a disposición
de otra figura que surge en este procedimiento que se llama depositario judicial. Así es. Y el depositario judicial es aquella persona que va a tener bajo su custodia los bienes que se embarguen. Puede ser que el propio depositario judicial sea el acreedor. Entonces puede ser que al acreedor se le pudiera entregar en custodia el bien embargado. Sí. Sin embargo, hay que dejar muy en claro que no pueden ni disponer, ni disfrutar, ni usar de ese bien. Lo tiene en custodia. Y si hiciere lo contrario, estaríamos ante una figura que se denomina depositario infiel y habrá responsabilidades para quienes lo hagan de esta manera. Bueno, y es que se dan casos en que las deudas dicen, bueno, ahí está mi carro, llévatelo. Sí, claro. Claro. Y el acreedor no puede usarlo, no puede andar en él para arriba, para abajo. No, a menos... ¿Cómo tiene que responder de él al final? Si definitivamente el deudor paga, ¿cómo tiene que responder el depositario con ese bien que quedó en su custodia en su momento? Regresarlo en las mismas condiciones en las que los recibió. En el momento en el que se lo entregan, se hace un inventario de las condiciones generales del vehículo y en esas mismas condiciones puede regresarlo. Ahora, puede ser también, es que pueden surgir muchas hipótesis en este tipo de mecanismos y procedimientos. Y hablo de casos que pueden darse o se dan frecuentemente. Y hablo de los carros que se da frecuentemente. Yo debo 20,000 pesos y tengo un carro que vale 25. Sí. Bueno, si yo quiero terminar con el problema y si mi acreedor acepta mi coche, lo que podemos hacer es darlo como una dación en pago y celebrar un convenio de transacción dentro del mismo expediente jurisdiccional para efecto de que con eso se dé por pagado de la deuda y se termine el problema. Muy bien. Bueno, pues este es el asunto de los pagarés. Si alguien tiene pagarés que firmar, tenga mucho cuidado. ¿Cuál es la recomendación? Ten mucho cuidado. Y otra cosa que quiero, antes de hacer la sugerencia. En el 2017 entró una nueva disposición en materia mercantil. Porque antes Juan Pérez firmaba pagarés y Juan Pérez los cobraba. Una de las características o de los requisitos que hoy exige el Código de Comercio para que los acreedores puedan presentarse a un juzgado a reclamar en la vía ejecutiva mercantil el pago de un pagaré, es que deben de acompañar a la demanda no solo el pagaré y su escrito de demanda, sino también comprobante de domicilio y su registro federal de contribuyentes. Esto tiene relación con la ley que previene los actos que provienen de acciones ilícitas. Entonces, ahí la autoridad en la legislación va cerrando el círculo. Va cerrando el círculo para evitar actos de procedencia ilícita. Y entonces resulta que había una persona a la que se le debían 200,000 pesos, ¿no? Y no sabíamos de dónde habían salido esos 200,000 pesos. Entonces, la autoridad tiene la obligación hoy de requerirle su registro federal de contribuyentes. Así es. Y muy probablemente se le dé vista a la Secretaría de Hacienda o al Servicio de Administración Tributaria para ver si esos 200,000 pesos fueron declarados en su momento. Así es, para que la persona que está prestando ese dinero está justificando con sus declaraciones en su momento de que tiene esos manejos de esos recursos. Es correcto. No solamente salió una deuda de la nada. De la nada, exactamente. O en el mejor de los casos, que si cobre ese dinero, pues tenga que pagar un impuesto respecto de esos 200,000 pesos. Así es. Licenciado, algo más que tenga que hablar del pagaré, de lo que se ve, de lo que se maneja comúnmente. Pues en el pagaré me parece que solamente hay que tener mucho cuidado de quién nos presta y a qué porcentaje nos prestan. De repente nos volvemos mañosones y de repente agredimos y atentamos contra la economía del deudor, aprovechando su condición y aprovechando la urgencia y la emergencia. Muchas veces se dan la firma de pagarés en condiciones lamentables, por ejemplo un accidente, por ejemplo un enfermo, en donde acuden a pedir dinero y se aprovecha el acreedor para poderle poner ahí un cascabelito y entonces no dejarlo durante mucho tiempo. Hay que un interés muy grande. Un interés muy grande, o además irle dando vuelta a los intereses de tal manera que el pobre deudor nunca paga la suerte principal y lo único que puede pagar es el interés. Y a la inversa, el que presta, tanto el que presta como el que recibe, que queden bien claras las cantidades. Claras las cantidades y yo en número y en letra. En número y en letra. Y además, pues que la deuda que se establezca en el pagaré, que sea pagable. Es decir, ¿para qué voy a pedir 50,000 pesos si yo al final solamente puedo pagar 10? Bueno, si solo me puedes pagar 10, solo te presto 10. No te presto más. Porque de lo contrario sería una cuenta inútil que nunca se va a recuperar y va a haber ahí un conflicto entre dos personas. Claridad en las cantidades, en número y en letra, y también en las fechas. Por supuesto. Fechas de vencimiento y de suscripción. El tema del lugar de pago no necesariamente tiene que establecerse porque sabemos que el tenedor del documento puede hacerlo. Sin embargo, es necesario también, para mayor requisito, que se establezca el lugar de pago. Y desde luego lo que usted dice, y tiene usted toda la razón, si dice 1,000 pesos con letra, 1,000 pesos con número, para que no haya una distorsión y no haya ahí un mecanismo de diferencia. Licenciado, gracias por estos consejos para nuestra audiencia, porque son muy interesantes. ¿Y cómo vamos con las actividades
sociales. Pues seguimos trabajando todo el tiempo y en todo momento, licenciado. Estuvimos esta semana en San Simón Atzicintla, estuvimos también en San Lucas el Grande. El día de mañana estaremos en la ciudad de Puebla, ahí en un evento que ya les platicaremos, pero estamos trabajando de manera muy apretada y muy cercana a la gente. Ya estamos en los últimos días del año y esto está por terminarse y también por haber muchas definiciones que ya les platicaremos con todo gusto. Muy bien, bueno, pues las dejamos para el que sigue, ¿no? Con Las mucho gusto. definiciones que se van a tomar en cuanto a muchos temas en los cuales usted está trabajando. Con mucho gusto, licenciado, aquí estaremos. En estos días hará visitas a algunas poblaciones, Sí, a otros municipios. Tenemos compromiso de estar en Tlahuapan, ahí en Guadalupe, Zaragoza. Ajá. Tenemos compromiso de estar en Las Dalias. Estamos también en San Matías Tlalancaleca. Vamos a estar trabajando todavía todos estos días antes del día de Navidad, porque queremos ser respetuosos de las fiestas y de las costumbres de toda nuestra gente. Perfecto, y en todos estos lugares, ¿cómo reciben al licenciado José de Jesús Aguilar? Bien, fíjese que gratamente puedo decirle que la gente es muy amable con nosotros, nos recibe muy bien y estamos trabajando de la mano de la gente. Entonces, la verdad es que quiero agradecer públicamente a todos los que nos han recibido. Vamos a seguir trabajando y seguramente vendrán sorpresas agradables para todos. Bien, licenciado, pues gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted. Pues agradezco que esté con nosotros en Impacto Noticias, hoy la emisión 130, y le deseo mucho éxito en todas las actividades, en las sociales, en las demás y en las jurídicas. Con mucho gusto, licenciado, aquí estaremos. No nos veremos antes de Navidad seguramente, entonces pues feliz Navidad para todo el auditorio, para usted también, y después de Navidad aquí nos vemos. Muy bien. En estos días, ¿el despacho del licenciado José de Jesús Aguilar estará a la disposición del público? Nosotros estamos dispuestos los 365 días del año, las 24 horas, por cualquier urgencia que pudiera suscitarse. La actividad de los juzgados disminuye, hoy se van de vacaciones, sin embargo, cualquier urgencia, cualquier emergencia, estamos para servirles en el momento en el que sea necesario. Pero el aspecto penal no para. No, por eso digo, si hubiera alguna emergencia, en el momento en que sea necesario, estaremos ahí para atenderlos, con mucho gusto. Licenciado, muy amable, gracias. Al contrario, licenciado. Aquí nos vemos. Buena tarde. Bueno, pues con esto terminamos Impacto Noticias. Gracias, recuerden, aquí nos vemos el próximo lunes e Impacto Noticias. Somos gente de confiar.